Tenemos en puerta, Be'ezrat Hashem, la fiesta de Hanukkah. Esta fiesta tiene, Baruch Hashem, mucha alegría, muchas halajot, también mucha confusión. Vamos a tratar de hablar un poquito de todo. Y también de dar un mensaje importante. ¿Las mujeres están obligadas a aprender Hanukkah, sí o no? ¿Igual que los hombres? Igual que los hombres. La misma obligación. Hombres y mujeres por igual. Ah, muy bien. Esa es la pregunta. No se supone que hay una regla, mitzvat aseh shazeman gerama, todas las mitzvot activas que dependen de un tiempo específico, las mujeres están exentas, como Sukkot, por ejemplo, Sukkot. Sukkot, las mujeres no están obligadas a comer en la Sukkah. ¿Por qué? Porque es una mitzvah de tiempo. En este caso, también es una mitzvah de tiempo, Hanukkah, y están obligadas. Entonces aquí hay que aclarar, el asunto es así. Se suele decir, lo que la frase se traduce así, Afhen ayu beoto anes. También ellas estuvieron en el milagro. Así se traduce la frase. Pero esta frase no es suficiente para responder. ¿Qué significa también ellas estuvieron en el milagro? En el milagro de Hanukkah, ellas estuvieron y en Sukkot no estuvieron. ¿Por qué festejamos Sukkot? Sukkot, por las nubes, la salida de Egipto, las nubes que nos rodeaban. ¿Ellas no estaban ahí en las nubes? También. Entonces, ¿por qué Sukkot no? Entonces, hay jajamim que dicen así. ¿Qué significa también ellas estuvieron en el milagro? No se trata de estar, se trata de hacer algo por el milagro, participar activamente en el milagro. Pesaj, ¿las mujeres están obligadas? Sí. Matzah, vino, maror, todo el ceder, igualito que los hombres. Las mujeres tienen la misma obligación. ¿Por qué? Porque ellas fueron partícipes en el milagro de la salida de Egipto. La Gemara dice, por el mérito de las mujeres justas, salimos de Mitzrayim. Gracias a las mujeres salimos. Quiere decir que la salida se hizo por ellas. Las nubes no vinieron por ellas. Por eso Sukkot no están obligadas. La salida de Egipto sí fue por ellas. Ahora, ¿qué hay con Hanukkah? Si nos vamos a las fiestas reales, a ver, Hanukkah, Purim, ¿por qué las mujeres están obligadas? Las mujeres deben de cumplir todas las mitzvot, porque Esther Amalcá hizo todo. Ella es una mujer, las mujeres participaron. Entonces, ¿qué pasa con Hanukkah? ¿Ellas en dónde participaron? Entonces, hay muchas versiones de qué pasó con esta mujer, que hay quien dice que se llamaba Yehudit, hay quien dice, no todos están de acuerdo. Hay muchas versiones. Hay versiones y hay versiones. Hay una versión que dice que esta mujer Yehudit era, como mencionan aquí, era una mujer viuda que fue con un general llamado Holofernes. No, ese es Yael y Sisera. Tiene similitudes la historia, pero no es exactamente así. Que le dio de comer mucho queso y mucha leche, y luego le dio mucho vino y lo emborrachó, le cortó la cabeza y empezó la rebelión. Entonces, como ella fue la que empezó la rebelión, fue una mujer la que empezó la rebelión, pues las mujeres están obligadas en Hanukkah. Pero hay otra versión, menos conocida, pero muy interesante. Dice la historia que uno de los decretos, así menciona el Rambam, uno de los decretos que había sobre el pueblo de Israel era dominar la pureza del matrimonio judío. ¿Cuáles eran los decretos de los griegos sobre la religión? Shabbat no puedes cumplir, Brit Milá no puedes hacer, ¿qué más? Rosh Hodesh, se acabaron las fiestas judías, estudiar Torah y además anular la santidad del matrimonio judío. ¿Cómo anulas la santidad del matrimonio judío? ¿Cómo? ¿Cómo te metes ahí? ¿Qué? ¿Prohibir la tevilá? Antes de casarse. Eso, antes de casarse, las obligaban a pasar la primera noche con el general. La novia tenía que pasar la primera noche con el general griego. Como los feudales. La primera noche con el general griego, ya después las liberaban. Entonces ya empezaste todo con el pie izquierdo, todo echado a perder. Así se metían al matrimonio judío. Entonces cuentan que tocó el turno de que se casara la hija de Matitiau, al que se menciona en la tefilá. Matitiau, Ben Yohanan, Cohen Gadol, Hashmonai, Ubanab. La hija de Matitiau se tenía que casar. Entonces, cuando la están llevando para allá,
a pasar la noche con este hombre, con el general, ella se rompió las ropas. Se rompió las ropas en señal de duelo, de luto. Y los hermanos que estaban ahí presentes, el papá, la regañaron. Dijeron, hey, Tzeniut, ¿cómo te rompes la ropa? ¿Se te ve el hombro o se te ve? Y ella dijo, a ver, no entiendo. ¿Qué Tzeniut? ¿De qué me estás hablando? ¿Me estás llevando a pasar la noche con el general griego y te importa que se me vea el hombro? ¿En eso te estás fijando? O sea, ¿no te das cuenta la contradicción que estamos viviendo? ¿No quieres que se me vea el hombro, pero me vas a llevar a pasar la noche con el tipo este? ¿Cómo puede ser? Entonces dice que eso les pegó fuerte a la familia. Dijeron, tiene razón, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos locos o qué? Y entonces en ese momento decidieron levantarse en armas y ahí empezó la rebelión. Entonces gracias a una mujer empezó la rebelión de Hanukkah, gracias a ella. Entonces por eso las mujeres están obligadas a cumplir la fiesta. Hay quien dice que se llamaba Yehudit, pero no está claro. ¿Por qué hay tanta confusión? Yo les voy a decir por qué. Eso, pero con la otra historia. Esta hay quien dice que era la hija de Matitiau. ¿Por qué hay tanta confusión? Yo les voy a decir por qué hay tanta confusión. No hay una Gemara que se llame Tratado de Hanukkah. Por ejemplo, para Purim hay una Gemara entera y una Megilá. Tenemos Masejet Megilá y tenemos Megilat Esther. Si tú quieres, por ejemplo, Yom Kippur, tienes un tratado que se llama Masejet Yomá, especial del día de Kippur. Rosh Hashanah, sí es un tratado que se llama Rosh Hashanah. Sukkot, un tratado que se llama Masejet Sukkah. Pesachim, un tratado que se llama Masejet Pesachim, Pesach. No hay un tratado que se llame Hanukkah. Esa historia no está tan contada con tanta claridad. Por eso hay muchas versiones, qué pasó, qué no pasó. Era una época muy complicada también. Pero según esto, yo quiero ahondar en el tema. Estamos hablando de una mujer que decide rebelarse contra lo establecido y despierta el espíritu de todos los demás para luchar cuando nadie estaba haciendo nada al respecto. Y este es el punto más importante de todos. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando uno se acostumbra a las cosas negativas? Lo ve normal. Ya lo ves normal. Se normalizan. A la hora de que se normalizan, se acaba la lucha. Ya no pelea uno. Se acostumbra a vivir así. Y esto se puede aplicar en muchos terrenos de la vida. Pregúntenle a una persona que se acostumbró a tener mal carácter y se enoja 2, 3 veces al día. Y tú le vas a decir, oye, pero eso no es vida. Te enojas 2, 3 veces por día, eso no es vivir. Pero para él, ¿qué es? Ya es normal, él así vive. Él sabe que va a gritar, se va a enojar, va a soltar 2 puertas y él así vive. O hablemos de pecados. A veces te acostumbras a que tú cometes ciertos pecados. Ya son parte de ti. Ya no los luchas. Seamos honestos. El Yetzer Hará, el instinto negativo, no lucha con todas las cosas contra nosotros. Hay cosas que ya no las pelea. Hay cosas que no son lucha para el Yetzer Hará. Ya lo hacemos solos, tranquilos. Ya no es que nos tiene que venir a convencer y nosotros decimos, no, pero ¿por qué? Mejor no lo hago, sí lo hago. Y luego caes. No, ya no todo es así. Hay cosas que ya son normales, ya no las peleas, ya no las luchas. Eso es lo que estaba pasando en la época de los griegos. Pues que no cumplimos Shabbat, pues ya ni modo, no nos dejan. Y Brit Milá no nos dejan, y Rosh Hodesh no nos dejan, y Torah no nos dejan. Y también si hay que llevar a las mujeres a pasar la noche con el tipo pues ni modo, así es y así es. Hasta que llega una mujer y dice, así no es. ¿Por qué debe de ser así? ¿Por qué no hacemos algo al respecto? Y ahí viene la ayuda de Dios. Justo ahí viene la ayuda de Hashem. No antes, justo ahí. Cuando tú despiertas, Hashem despierta y te ayuda. Pero si tú estás ahí, estático, sin hacer nada, entonces no esperes ayuda divina. Hashem no puede hacer todo el trabajo por ti. Tiene que venir la iniciativa de uno y ya después a Kadosh Baruj Hu ayuda. Hay una parte muy interesante, parecida, en la estadía de Mitzrayim. Cuando estuvimos en Egipto, Hashem le había dicho a Abraham Avinu, tu descendencia serán esclavizados, los van a hacer sufrir, ¿cuánto tiempo? 400 años. Así le dijo Hashem a Abraham Avinu. ¿Esto se cumplió? Sí, depende de cuándo. O sea, depende. Estuvimos esclavizados en Egipto 400. Desde que recibió la noticia, No, pero empezaron. Por eso aclaré mi pregunta.
Ba'abadum be'ainu otam arba meot shana. Así dice la Torah. Los van a esclavizar, los van a hacer sufrir 400. No pasó. Estuvimos 210. ¿Por qué salimos antes? Porque se quejaron. Porque pidieron, tefilá. Dice, clamaron a Hashem, pidieron con todo su corazón. Dijo Hashem, están pidiendo mucho, entonces yo arreglo las cuentas. Yo voy a decir que los 400 empezaron desde acá y desde acá y desde acá. Eso ya Hashem lo arregla. Así fue. Así fue. Akadosh Baruj Hu Hishevet Haketz. Así decimos en la Gadá de Pesach. Shakadosh Baruj Hu Hishevet Haketz. Hashem hizo los cálculos para que al final de cuentas los 400 empiecen a contar desde antes, pero hizo toda esa adecuación. ¿Por qué? Porque el pueblo pidió. Porque el pueblo rogó, pidió, clamaron, y dice la Torá, Hashem escuchó sus ruegos y dijo, vámonos antes. ¿Qué hubiera pasado si rezan antes de ese antes? A lo mejor salimos antes. A lo mejor sí. ¿Y por qué la gente no pedía? Porque el sufrimiento era normal. Se dieron por vencidos de rezar antes porque todo el mundo pensó, pues si hay una promesa de 400, pues ya para qué me esfuerzo, para qué pido antes. Íbamos a hablar con el palo y les aumentaba más el trabajo. Eso, y ahí empezó la salvación. No quiero que salir, no me ayudes a mí. Eso ya fue a los 210. Pero la gente no pensaba que podía vivir en una realidad distinta. Ese es el tema. Ellos pensaban, vamos a estar aquí 400. Y como vamos a estar aquí 400, pues ya no pido antes, ya para qué pedir. Solamente cuando tenían ya, no aguantaban la presión, la soga al cuello, que los hicieron sufrir, dice la Torá, que se ensañaron con ellos. Entonces ya pidieron, ya no les quedó opción. Pero si no hubiera habido ese cambio tan extremo de sufrimiento, no hubieran pedido. Y se hubieran quedado los 400 ahí enteros. Y quién sabe qué hubiera pasado, porque ya no hubiéramos quedado nadie. Pero es el mismo concepto. ¿Qué tanto se acostumbra uno a una forma de vida y no se da la oportunidad de cambiar? Se normaliza lo negativo. Aarón a Cohen era el líder de Israel antes de Moshe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién era el líder de Israel? Aarón. Moshe ni estaba. Moshe prácticamente se crió en el palacio del faraón. Y luego se peló a Midian y no estuvo. ¿Quién era el líder de Israel? Aarón. ¿Por qué lo sustituyeron? ¿Por qué pone a Moshe? Aarón es genial, todo el pueblo lo amaba, todo el mundo lo quiere. Y él había estado de líder. Esa era una de las quejas de Moshe. Cuando Hashem le dijo a Moshe, ve al salvar al pueblo de Israel, le dijo, no, está mi hermano está ahí, es mayor que yo y además ya está ahí. Él ya ha tomado el papel de líder. ¿Por qué me vas a poner a mí en vez de a él? Entonces, realmente, ¿cuál es la respuesta de Hashem? ¿Por qué quitar a Aarón? ¿Por qué Moshe mejor? Para que pida. Hay una explicación fantástica. ¿Qué pasó cuando Moshe sale la primera vez a observar a sus hermanos? Dice la Torah, Vayetze Moshe, Vayar Besiblotam. Vio el sufrimiento y ve a un egipcio golpeando a un judío. Dice Moshe, esto no puede ser. Se acercó, lo defendió, mató al egipcio, lo enterró en la arena lo ayudó, ahí se acabó el tema. Él no estaba acostumbrado a ver eso. Aarón veía esto diario. Ya se estaba Ya acostumbrado. se le hizo normal. Aarón no mataba a egipcios. ¿Qué? ¿Ustedes creen que era la primera vez que golpeaban a un judío ahí? Claro que no, si les ponían las paredes y mataban 150 niños en la mañana y 150 en la noche. Era una locura lo que se pasaba ahí en ese lugar. Pero Aarón se había acostumbrado. Ya no se sorprendía, uno se acostumbra a todo, desgraciadamente. Entonces, un líder no puede ser Aarón, porque está acostumbrado al sufrimiento. Necesitamos un líder que venga nuevo, que diga esto no puede ser, no se acepta y que pelee por los suyos, que le arda, que le duela. Y es lo que hizo esta mujer, la hija de Matitiau, en Hanukkah. Cuando todo el mundo lo da por hecho de que así es, llega ella y dice no, así no debe de ser. Y vamos a actuar, y vamos a hacer algo. Y despierta a todos los demás y ellos dicen
caramba, tienes razón. ¿Por qué hemos aceptado vivir de esta manera tanto tiempo? Yo lo que estoy haciendo ahorita es agarrar este mismo concepto y aplicarlo para nosotros en nuestra vida diaria. No es nada más hablar de ella y de ellos y pasó... No se sabe bien. ¿Eh? ¿Qué personaje dicen aparte de Yehudit que fue la protagonista? La hija de Matitiahu, o Yehudit, o si era la misma, no se sabe exactamente bien. No se sabe exactamente bien. Era una mujer que decidió cambiar las cosas. Decidió cambiar lo aceptado por otros. Y esa es la grandeza de ella. Alguien que es capaz de decir hasta aquí, vamos a cambiar. Nosotros podemos vivir en los mismos rieles de tren durante todo el camino. No nos movemos de carril. ¿Por qué? Porque así nos acostumbramos a vivir. El libro que regaló de las parejas, yo también puse el... ¿Cómo? El libro que regaló ¿Cuál? de las parejas, ¿cómo se llamaba? El nuevo que hizo. No. De la violencia. El de la violencia. Ah, sí. Ahí ya dices, ay, Ahí está buenísimo ese libro. me tardé 3 meses, pero lo leí. Ahí está muy bueno. Sí. De que a veces hay que decir hasta aquí. 3 meses. El del abuso, el libro del abuso de Rav Twersky, Regresaba la que hoja. tradujeron al español. Sí, no, sí. Muy bueno. Yo les había repartido varios, 6 meses porque revisaba las meses allí. ¿no? No, porque tú no vas a Yo había repartido varios, Sí, estaba muy bueno. donde Rav Twersky dice, animando a todas las mujeres ¿De veras? que viven violencia, a decir hasta aquí, a decir esto no se puede tolerar y no se va a aceptar y tengo que hacer lo que tenga que hacer. Y habla muy en contra de muchos jajamim que dan malos consejos a la gente diciendo no, Besat Hashem, y espérate, y mira. Búscale el lado amable. Y él dice, no, para nada, vámonos cortas de tajo. Lo que yo digo es, en muchas áreas de la vida nos cuesta trabajo hacer cambios. Es muy difícil cambiar, no es nada fácil. Pero es una responsabilidad que tenemos. Cada uno tendría que hacer un análisis, a ver, ¿en qué he vivido atrapado? ¿Y qué pasos tengo que llevar a cabo para decir hasta aquí? Hay que empezar a despertar. Aquí fue una mujer la que despertó a todo el mundo y vean lo que sucedió. Toda la nación entera cambió por ella. Por una sola persona que dijo esto se acaba aquí. Y todos los demás estaban anestesiados. Y a veces vivimos así en nuestras propias vidas. Nos anestesiamos ante el Yetzer Hará, ante el mal, ante el enojo, ante la flojera, ante la depresión, ante la rutina. Hay uno de los pasukim que dice la Torah, Benoshantem ba'aretz. Llegará un tiempo donde ustedes se harán viejos en la tierra. Así habla la Torah. ¿Qué significa eso? De se harán viejos en la tierra. Se van a acostumbrar. Al principio entran, Israel es nuevo. Imagínate la primera vez. Si uno cuando va a Israel se emociona. Imagínate cuando se conquistó. Cuando entraron con Yoshua bin Nun y se cayeron las murallas de Jericó y entraron y todo era nuevo, fantástico. Y cuando metieron el Mishkan o cuando construían el Bet HaMikdash, Shelomo HaMelech, era la locura. Pero dice la Torah, llegará un tiempo, Benoshantem, donde ustedes se van a hacer viejos. O sea, se van a acostumbrar. Se van a acostumbrar. ¿Y qué pasa cuando uno se acostumbra? Es lo que pasa. Eso dice la Torah, Benoshantem ba'aretz. Se van a hacer viejos en la tierra, se van a acostumbrar, ya no lo ves negativo. Hay un libro muy interesante que se llama Todo por el Creador. Seguramente lo leyeron. Muy famoso, padrísimo. Tiene muchas cosas muy buenas. Akol Adon Akol, ¿no? En hebreo se llama. Está muy bueno. Y ahí cuenta que una pareja se fue a vivir a Mir, a Polonia, para estudiar Torah. Ellos eran neoyorquinos. Entonces se fueron a Mir a estudiar, a Polonia, como 4 o 5 años, y tuvieron un hijo en Polonia, pero Mir era una ciudad de puros Yehudim. Dice, cuando se volvieron a mudar a Nueva York, de repente el niño, en Shabbat, ve coches, ve esto, ve el otro, movimiento, y dice, papá, wow, muchos goim. No, hijo, no todos son goim. Algunos son Yehudim también, que no respetan, pero al niño no le entraba eso en la cabeza. Él estaba acostumbrado a vivir en Mir, Polonia, donde todo el mundo cumple todas las mitzvot, todo el mundo cumple Shabbat. La primera vez que lo vio, el niño estaba traumatizado. Dice, ¿cómo puede ser? ¿Tantos goim? No hay Yehudim por acá, todo el mundo está ahí
en su coche. Es lo que pasa, la primera vez que ves algo te sorprende. La segunda te sorprende menos, la tercera ya no te sorprende. Y luego ya hasta preguntas, ¿por qué no? Ya hasta justificas. Dice el pasuk, Batei iratamoti mitzvat anashim melumada. Hashem se queja de que nosotros lo servimos como si fuera una rutina ya programada, sin corazón, sin sentimiento. Befib wisfatab kibeduni. Con su boca, con sus labios, me honran. Sí me honran. Pero libo rahak mimeni. Pero su corazón está muy lejos. Vamos a ser honestos. De todas las tefilot que decimos, ¿cuántas las decimos con kavaná? Los textos que hicieron los jajamín son grandiosos. Los textos ayudaron muchísimo. Pero por otro lado, falta lo personal. Falta lo tuyo. Sí. Sí, correcto. Pero no siempre está uno desesperado. Cuando está uno desesperado y ya no tiene opción, pues ahí sí, Hashem, ayúdame, por favor. También, pero son excepciones. Agradecimiento extremo, desesperación, son excepciones. El día a día normal, uno está anestesiado, no sientes, estás leyendo, sí estás leyendo, pero como dice Dios, Befi ubisfatab, con tu boca sí, con tus labios también, Belibó, pero el corazón, ¿en dónde quedó? Y aquí entramos en muchas mitzvot. Una persona que cumple Shabbat durante 20 años, 30 años, todo el tiempo es lo mismo. Comer, dormir, rezar, comer, dormir, rezar, comer, dormir, rezar. ¿No? ¿No es más o menos la dinámica? Es la dinámica de Shabbat. Comer, dormir, rezar. Con algunas variantes. Pero más o menos esa es la dinámica. Más o menos esa es la dinámica. Todo el mundo hace lo mismo. ¿Qué tanto sientes la alegría de disfrutar un Shabbat así que digas realmente valoras? No lo sé. Eso, por eso dije no lo sé. Habrá unos más que otros menos. Que necesitas el descanso. Eso, necesitas hacer algo. Necesitas hacer algo. Por ejemplo, en el tema de la tefilá, yo a la gente que me pregunta siempre qué hacer para poder rezar mejor, yo le digo, cómprate un sidur nuevo, un sidur diferente, que tenga explicaciones, que tenga traducciones, que tenga tips, y eso cambia por completo. No es lo mismo rezar simplemente que de repente ver, mira, aquí hay una abreviatura de algo, estas palabras forman... Sí, seguro, claro. De eso se trata. Sí, si uno hace pausa sin hablar, obviamente, pensando, adelante. Dice el Rav Dessler en el Michtav Meliau algo muy interesante. Dice, todos tenemos un punto donde luchamos y otros 2 puntos donde no luchamos. ¿Qué quiere decir? Hay un nivel ya superado, donde ya no luchas. Y hay un nivel no adquirido, donde tampoco luchas. Voy a poner un ejemplo. Fumar en Shabbat. Para mí no es un reto. Ese nivel está tan superado que ya no peleo contra eso. No es un nivel para pelear. Es algo negativo que no me genera conflicto. No lo peleo. Tikkun Hatzot. Pararme a medianoche a lamentarme por la destrucción del Bet Hamikdash es algo extraordinario que está tan fuera de mí que tampoco lucho. O sea, lo tengo fuera de mi alcance. De plan. No es algo que lucho. A ver, oye, me paro, no me paro, pongo el despertador. No lo lucho. Está muy lejos. O sea, hay cosas malas que ya quedaron atrás y cosas buenas que están muy lejos. Ni una de esas dos te genera conflicto. Tú peleas en un punto, en medio. Ahí es donde peleas. Cada persona puede ir moviendo ese punto de pleito, ese punto de lucha. Lo puedes ir más arriba o más abajo. Puedes caer. Alguien que empezara a fumar en Shabbat, de repente se va a ver a él mismo luchando contra eso. Quiere decir que lo que él le llama Nekudat Abehirá. Tu punto de libre albedrío lo puedes elevar o lo puedes disminuir, dependiendo cómo. Puedes ir adquiriendo niveles y de repente hay cosas buenas que nunca habías hecho y ya las haces.
y de repente ya la luchas, ya peleas. O puedes disminuir, puedes irte más abajo y de repente cosas que antes no te costaban trabajo, hoy ya te cuestan. Nuestro trabajo consiste en ir cada vez elevando ese punto de lucha. Y no bajar. Y no bajar. Jacob vino cuando peleó contra el ángel de Esab. Es una de las historias más dramáticas en la Torá. Vaivater Jacob levantó. De repente Jacob se queda solito. Vayabek ish imo adalot shahar. Peleó un hombre con él hasta el amanecer. Dice Rashi, en nombre del Midrash, ¿quién era este hombre? El ángel de Esab. El ángel de Esab, Bayar Kilo Yaholo, vio que no podía contra Jacob y le dijo, Shaleheni, déjame ir. Le pide el ángel a Jacob, déjame ir. Alá Shahar, ya es la mañana, tengo que ir a cantarle a Dios. Llegó mi momento de cantar. Le dice, Lo Shalejaja Kim Berachtani. No te voy a dejar ir a menos que me des una verajá. O sea, que me reconozcas que las verajot de mi papá me corresponden, son mías. Olvida ya todo el pleito. Reconóceme que las verajot son mías, la primogenitura me pertenece. Entonces el ángel le dice algo muy interesante. Tu nombre hasta hoy fue solamente Jacob. A partir de hoy te vas a agregar un nombre que se llama Israel. ¿De dónde sale el nombre Israel? No sabemos. Ahí dice, Kisarita, porque luchaste contra seres celestiales y contra humanos, Batujal, y lo lograste. Tú luchaste contra seres humanos, contra Labán, contra Esab, y también luchaste contra seres celestiales, contra ángeles divinos, como él, y pudiste. La palabra Sarita, que es la que usa la Torah, se refiere a ganar o a pelear. Cuando dice Kisarita, porque peleaste, porque luchaste. Entonces a Jacob vino le están dando el nombre de luchador. ¿Por qué no de ganador? Le hubieran puesto otro nombre. Si dice Batujal y lo lograste, ganaste, le hubieran puesto victorioso en vez de luchador. Otro nombre. No le pongas el nombre que recuerda la guerra. Recuérdale el nombre que recuerda la victoria. ¿No estaría mejor? Lo principal no es la victoria, es la lucha. La victoria es regalo divino. Tú nada más luchas. Tú no está en tus manos la victoria. La victoria depende de Dios, depende de muchos factores. Tú puedes salir a trabajar y haces tu mayor esfuerzo. Y si Dios no quiere, no se logra. Y si Dios quiere, se logra. La lucha eres tú. La victoria es divina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces a Jacob vino le ponen el nombre de lo que él hizo. ¿Qué hizo él? Luchar. Luchar es lo principal. Y es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer a raíz de lo que pasó en Hanukkah. Luchar. Lucha contra lo establecido. No te conformes con que esto es lo que hay y así son las cosas. Tienes un matrimonio no muy bueno, lúchalo y sácalo adelante. Tienes mal carácter, lucha contra ti, toma una terapia y empieza a cambiar. Haz lo que tengas que hacer, pero no digas así son las cosas. Eso es lo peor que uno puede hacer. Cuando uno dice así son las cosas, se acabó la vida. Así soy yo, así son las cosas, ya acapara, que me aguante el que quiera y el que no, no. Eso está mal porque ya no estás luchando. Ya no te estás superando. Y eso no está bien. Es lo que nos enseña Hanukkah. Lucha contra lo establecido. Que no te dejan, que me dejen. Que no se puede. Pues se va a poder. Pero hay que pelear. Pues vamos a pelear. ¿Cuál es el problema? Hay que tener la fuerza. Esto es lo que hizo esta mujer. Es lo que hizo esta mujer. Les cambió el chip a su familia y después al pueblo entero. Pero necesitábamos a alguien así. Que se le prendiera el foco y diga, esto se acabó ya. ¿Estamos de acuerdo? Y eso hay que manejarlo para todos los aspectos de la vida. Todo lo que te incomode, cámbialo. Todo lo que esté mal, trabájalo. Que no se acostumbre uno. Ya estamos acostumbrados, ese es el problema. Hay que empezar a pelear contra lo establecido, contra la costumbre, contra la rutina. Ni modo, aunque cueste trabajo. Ustedes se ríen por el tema de las dietas, pero es un tema. Sí, ya, yo ahorita voy a hacer una hermana. Hay que luchar.
Cada quien tiene sus propios fantasmas. Pero a veces nos acostumbramos a vivir con ellos. Y los hacemos parte de nuestra vida. Y es lo que está mal. Empezamos a tomar un rumbo diferente y de repente vemos, mira, las cosas pueden ser diferentes. ¿Por qué no? Hasta hoy hice las cosas de cierta manera, las voy a hacer de manera diferente. Se puede cambiar, se vale ser diferente. Parte de lo magnífico que tiene el ser humano es que se puede acostumbrar a muchas cosas y puede crear nuevas naturalezas internas y externas. Tú puedes vivir en México y te mudas a Canadá, a un clima completamente distinto, y vas a ver cómo te acostumbras con el tiempo. Te puedes ir a Tel Aviv o a Bnei Brak, y es un clima completamente diferente, y vas a ver cómo también te acostumbras. El hombre se acostumbra a lo que sea. Por eso digo que este concepto se puede aplicar en muchas áreas de la vida. Social, religioso, interno, es un punto básico. Deja de vivir como has vivido hasta hoy y empieza a creer que existe algo distinto. Empieza a creer primero, eso es lo primero. Creer que se puede vivir diferente. Yo tengo un amigo que tenía un sobrepeso bárbaro, ahorita que hablaron de las dietas. Un sobrepeso bárbaro, le costó muchísimo trabajo. Dietas aquí, dietas allá, dietas aquí, dietas allá. El último año hizo una dieta espectacular, ya aparece de los anuncios de antes y después. De verdad. Y le preguntas, ¿cómo le hiciste? Y te dice, cambié el chip. Tuve que cambiar el chip de tengo que vivir diferente. Antes era esperar a que termine la dieta para otra vez. Y por eso nunca le funcionaba. Dice, hasta que cambié el chip y dije, yo ya no puedo vivir como antes. Ya, olvídate de esas comidas que me encantan. Ya, yo voy a cambiar. Pues yo les platico Maasé, luego vemos. Maasé allá. Dijo, cambié el chip de tengo que vivir distinto. Cuando dijo tengo que vivir distinto, ya cambió. Dejó de luchar contra otras cosas, ya. Empieza a creer diferente. Vamos a ver un poquito los últimos 6 minutos de Alajot de Hanukkah. Alajá de Hanukkah muy importante. Yo les dije que las mujeres tienen la misma obligación que los hombres en Hanukkah. Si el marido, por ejemplo, está de viaje, ¿quién prende? La mujer. Y el marido, no, ya no. Ella lo saca y de Jehová. La mitzvah de la vela de Hanukkah. Por eso, vamos a explicar. Vamos a explicar. Voy a explicar. Haz de cuenta que el marido se fue de viaje de negocios, ¿ok? Se va de viaje de negocios a otra ciudad. Y la mujer está en la casa, con los hijos o lo que sea. Entonces la halajá dice, la mujer prende y el hombre no necesita prender. Sale Yedé Jehová en automático. ¿Por qué? Porque la mitzvah dice Ner Ish Ubeto. La mitzvah es una vela por casa, por familia. Y como la obligación la tiene la mujer igual que el hombre, cualquiera de los dos que prenda es suficiente. Entonces se acostumbra que el que prende es el que está en la casa y la persona que está de viaje ya no necesita prender. Media hora que duran las velas prendidas, se acostumbró a que las mujeres no hagan trabajos como costura o cosas por el estilo. No, esas cosas sí. Cosas como ponerse a tejer. Otra halajá. Señoras, escuchen porque si no, no vamos a abarcar nada. Sí. O sea, sí, las dos son casas. Una es casa en Cuernavaca y una es casa en México. Eso. Ahí tienes dos casas. En Cuernavaca y él en México en la casa. ¿Se prenden las dos? Yo lo que diría es que prenda el marido acá. Pero los hijos pierden eso. Pero ven de los demás. Pero ya no hay persona. Y que prendan sin ver a Shiva. Eso, Bajur Yeshiva lo trae Gladlik. Maldikim ala bebeto. los ashkenazim prende uno por cada vez. No, Ashkenazim es otra cosa. Ashkenazim es otra cosa por completo. Ashkenazim cada quien prende. Pero no se puede. O sea, no podríamos. Si uno tendría que decir sin verajá. No pueden los dos con verajá. Aunque tengo hijos. Exacto. Otra alajá. Cuando están todos en la casa, todos en la misma casa. Vamos a suponer que es la sexta vela de Hanukkah, ¿ok? ¿Quién prende? ¿Todas el hombre? ¿O se reparten? ¿O qué hacen? El hombre que hace la primera que es el día. ¿A quién se le reparten? ¿O todas el marido? Toda la familia. Mi esposo De la casa. Él todo. no, es de la primera. Hay diferentes costumbres. Hay quienes opinan que el que prende la primera prende todas. Esa es una opción.
Hay otra opción que se reparten. Como la obligación es igual para todos, hombres y mujeres, puede el marido prender la primera, la esposa la segunda y los hijos las demás. Ahora, pero escuchen esto con los hijos. Hay quien permite que los hijos menores de bar mitzvah prendan. Hay quien no permite. ¿Cómo que siempre se dejan ver? No hay como queda. El Benishai dice no. El Benishai dice no. Y Jajam Ovadia Yosef dice sí. Jajam Ovadia Yosef dice así. Niños mayores de 6 años pueden prender todas menos la primera. Por Gino. Pero cualquiera. Pueden prender la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta vela mayores de 6. No la primera. La primera o el marido o la esposa. ¿Qué dice la verdad? Menores de 6 años, nada más el shamash. Es la única vela que pueden prender. Así dictamina Jajam Ovadia Yosef. Entonces, si ustedes tienen niños mayores de 6, mayores de 6, no. Mayores de 6, cualquiera menos la primera. La del día no. La nueva del día la prende el papá o la mamá. Y mayores de 6 pueden repartirse las demás. Menores de 6, solo el shamash. Así queda la halajá, según Jajam Ovadia.